toda esta tierra a México. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, les voy a mostrar un video que, cada vez que voy escuchando sobre la guerra entre México y Estados Unidos, que ambos países tuvieron antes de que el presidente James Capol le declarara la guerra a México en 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos ya habían empezado desde antes. O sea, antes de que declararan la guerra los estadounidenses a México, ya habían empezado las tensiones con México. O sea, primero fue con Texas y ya después Estados Unidos quiso tener más territorio de México, pues, o sea, quería comprarle. Estados Unidos quería comprarle a México California, o sea, una vez ya obtenido Texas. Pero México rechazó la oferta porque, o sea, es que no manches, o sea, México no es un país en venta, no es una colonia, no es una tierra de conquista para que una potencia extranjera pues venga a invadir a México y que esos países que son grandes potencias se estén adueñándose del mero país. Porque fíjense, ahí va. Un sorprendente número de estadounidenses no se da cuenta de que Estados Unidos prácticamente robó toda esta tierra a México. Aquí está la historia. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba ocupado expandiendo su territorio hacia el oeste y comenzó a chocar con el país de México, que recientemente se había independizado. En ese momento, México quería una forma de hacer que su país fuera más productivo económicamente. Por ello, comenzaron a alquilar enormes parcelas de tierra a colonos estadounidenses en esta región que quizás hayas escuchado, llamada Texas. Cuando los estadounidenses comenzaron a asentarse en esas tierras, trajeron esclavos con ellos, lo cual era completamente ilegal en México en ese entonces. Cuando el gobierno mexicano intentó tomar medidas contra estos colonos por violar la ley, estas personas respondieron luchando en una guerra contra el gobierno mexicano, la cual ganaron. Luego se declararon como un país independiente, la República de Texas. México reconoció a Texas como independiente, pero el gobierno disputó la opción de su frontera. Unos años después de su independencia, Texas fue anexado por Estados Unidos, que aún buscaba tierras hacia el oeste para conquistar. ¿Cómo consiguió Estados Unidos el resto de estas tierras de México? El entonces presidente de Estados Unidos, James K. Polk, estaba obsesionado con obtener California de México. Por lo tanto, envió una oferta de $20 millones para comprar las tierras, pero México rechazó la propuesta. En respuesta, Estados Unidos ideó un plan bastante turbio. Polk envió soldados estadounidenses a la región en disputa en Texas, donde fueron atacados y capturados por el ejército mexicano. Usó este evento como un grito de guerra para convencer al Congreso de Estados Unidos de declarar la guerra a México. Estados Unidos, siendo el país más poderoso de los dos, ganó esta guerra fácilmente. Pagaron a México $15 millones y México, a regañadientes, cedió todas estas tierras a Estados Unidos. En menos de 20 años, México perdió más de la mitad de su territorio ante Estados Unidos. Un sorprendente... Pues miren, como vieron en el video, la verdad es que México en ese tiempo no dejó entrar a colonos estadounidenses al territorio mexicano. O sea, antes de que James Capol fuera presidente, había otro presidente gobernando que todavía sigue gobernando Estados Unidos, antes de que Texas se independizara, pues. Es que miren, yo he analizado tanto sobre esa historia, esa parte de la guerra con Estados Unidos. Lo he analizado bien, pero ocupo tener evidencias y pruebas, pues. O sea, porque lo que yo estoy diciendo puede ser verdad. Puede ser verdad lo que le estoy diciendo. Porque los mismos gringos, inventan o más bien reescriben la historia. O más bien no reconocen de que California y Texas en realidad le pertenecen a México. Los mismos estadounidenses no saben eso porque ya se los olvidó a quién le perteneció realmente. De hecho, la otra vez vi, un periodista estaba entrevistando a Vladimir Putin, de Rusia, el presidente de Rusia. Le entrevistó y Putin le dijo a quién le perteneció realmente California y Texas. Porque los mismos estadounidenses ya se los olvidaban, pues, a quién le perteneció realmente. Porque, Estados Unidos todavía no tenía
los territorios del centro ni el oeste, nada más tenía el del puro oeste, nada más cerca de la pura costa del Atlántico Norte, nada más eso tenía Estados Unidos, todavía no tenía los demás territorios. O sea, Estados Unidos fue comprando fue comprando territorios a las potencias europeas que todavía seguían, que tenían colonias en América. E incluso le declaró la guerra a, a Canadá. Que bueno, en ese tiempo Canadá todavía era parte de Inglaterra. Era una colonia británica. Y Estados Unidos pues quería expandirse hacia el norte, pero al final no pudo por la gran derrota que los estadounidenses pasaron cuando, cuando pelearon con Canadá en aquel tiempo. Entonces decidieron mejor expandirse en el sur. Y eso hicieron. México, como apenas era un recién país independiente, como ya llevaban años, como el país ya llevaba años que se declaró como un país independiente en 1821, para México fue en aquel tiempo pues momentos difíciles, o sea, tiempos de conquista, tanto extranjera, hasta tenían guerras pues dentro del mismo territorio pues, porque, o sea, después de que México se declaró como un país independiente, España quería volver a reconquistar a México, pero al final no pudieron. Luego llegó la Guerra de los Pasteles, que bueno, la Guerra de los Pasteles pues se declaró en los años 30 del siglo XIX, como en 1835 o en el 37 más o menos, porque en 1836 estuvimos tensiones con Estados Unidos, más con Francia también, o sea, en ese tiempo México tenía tensiones con los dos países, Estados Unidos y Francia, todos pues por diferentes causas. Ujú. Pero Estados Unidos como envió a colonos estadounidenses porque como Estados Unidos quería comprarle Texas a México, México se negó la oferta. E incluso pues lo que hizo Estados Unidos es que hizo un plan discreto pues para que México no se diera cuenta de que, porque es que acuérdense que Texas bueno, en aquel tiempo no era tan poblado, no era tan poblado, entonces pues Estados Unidos lo vio como una oportunidad de enviar colonos americanos en territorio tejano, y eso hicieron. O sea, la población de Texas cada vez eran colonos estadounidenses, cada vez se fue llenando de gente blanca, que en vez de gente morena. Bueno, perdón si soy ahí racista, perdón. Pero sí, o sea, la población de Texas empezó a llenarse de estadounidenses en vez de mexicanos. Pero aparte o sea, no solo los estadounidenses trajeron a colonos, a, a tierras tejanas, sino también trajeron la esclavitud. O sea, México había prohibido la esclavitud, lo había prohibido, pero para Estados Unidos no era, no, o sea, no era así como, no era así, de que estuviera prohibido la esclavitud en tal país. O sea, en México ya estaba prohibido la esclavitud, mientras que en Estados Unidos no. En Estados Unidos no, en aquel tiempo no sé qué tipo de leyes tenía ese país. Pero sí trajeron colonos y la esclavitud a Texas. Y por eso como la población tejana pues ya era estadounidense que mexicana, pues los tejanos quisieron independizarse de México y eso hicieron. Al final, Texas terminarían ganando la guerra y al final se declaró como un país independiente, ya como para 1836 o en el 37 más o menos allí. Pero ahí los gringos no se detendrían. No se detendrían. Porque, o sea, aparte de que Texas se declaró como un país independiente, o sea, Texas fue como independiente muy poco tiempo y al final se anexó con Estados Unidos. Pero la otra mitad de Texas, la otra mitad del territorio mexicano, pues todavía estaba en disputa entre ambos países, entre México y Estados Unidos.
Pero es que Estados Unidos, o sea, una vez que Estados Unidos tuvo Texas, o sea, Estados Unidos quería comprarle más territorio a México. Quería comprarle California, pues, a California. Pero México rechazó la oferta. Entonces el plan, así como vieron ahorita, a ver, déjame ver. A ver, déjame poner, a ver. ¿Dónde era? Era como independiente, pero el gobierno disputó la ubicación de su frontera. Ajá, Unos años ahí. después de su independencia, Texas fue anexado por Estados Unidos, que aún buscaba tierras hacia el oeste para conquistar. ¿Cómo consiguió Estados Unidos el resto de estas tierras de México? El entonces presidente de Estados Unidos, James K. Polk, estaba obsesionado con obtener California de México. Por lo tanto, envió una oferta de $20 millones para comprar las tierras. Pero México rechazó la propuesta. En respuesta, Estados Unidos ideó un plan bastante turbio. Polk envió soldados estadounidenses a la región en disputa en Texas, donde fueron atacados y capturados por el ejército mexicano. Usó este evento como un grito de guerra para... Ahí está. Ya, como ya vieron, o sea, el mismo presidente Polk envió a sus tropas en el territorio que estaba en disputa, pues. Pero fueron capturados por el ejército mexicano. O sea, Estados Unidos lo hizo para lanzar un grito de guerra y convencer al Congreso de Estados Unidos que le declararía la guerra a México. Es que miren, James K. Polk, yo investigué tanto sobre ese presidente que le declaró la guerra a México en el 1846. Polk era del Partido Demócrata en aquel tiempo. Imagínense, todo el pinche Congreso de Estados Unidos en aquel tiempo todos eran demócratas. Y cuando le dijeron pues que... Y como Polk quería declarar la guerra a México, pues el Congreso aceptó. Nos declaró la guerra. La guerra duró 3 años mínimo, 3 años. Y al final pues los gringos nos vencieron. Nos quitaron California y nos dieron como $15 millones por los daños de la guerra y aparte pues por el territorio que ellos querían. Y al final Estados Unidos se convirtió ya en una potencia mundial. Pero sí, o sea, México quedó totalmente devastado por la guerra en aquel tiempo. No solo con Estados Unidos, también con España, Francia y otras potencias tanto americanas como europeas. Pues México quedó totalmente devastado, o sea, México tenía en aquel tiempo, o sea, estaba sufriendo por inestabilidad y cambios en el gobierno, pues. Es que miren, yo no sé si Santa Anna fue un conservador. Porque Santa Anna participó en la independencia de México, sí. O sea, muchos mexicanos dicen que Santa Anna le vendió los territorios a Estados Unidos. Es que miren, el conservadurismo mexicano ya existía desde la independencia de México, ya existía. Y por eso los conservadores mexicanos quisieron gobernar más tiempo a México. En aquel tiempo, por eso después de la guerra con Estados Unidos, pues México pues tuvo conflictos con los conservadores mexicanos. Por eso se llamó la Guerra de Reforma, o mejor conocido como la Guerra de los 3 días. No, perdón, de los 3 días, hoy nomás de los 3 años. 3 años, o sea, desde 1857 hasta 1861 más o menos, antes de que Francia nos declarara la guerra y quisieran, o sea, no solo pues derrocar al gobierno de Juárez, también querían convertir a México en un país monárquico. Pero bueno, eso ya es otra historia lo que les estoy diciendo, pero sí, la guerra con Estados Unidos fue una guerra injusta e inmoral, porque, o sea, es como si yo quisiera vender el territorio a Estados Unidos, o el país. Porque, o sea, antes de que Estados Unidos nos declarara la guerra, Estados Unidos, aparte de que quería tener Texas a California, también quería tener a México, o sea, su plan era anexar a México todo completo, pero
pero un general estadounidense o un estadounidense se repitió de que, o sea, se sentía arrepentido de su país, de que quería anexar a México por completo. Entonces, pues, o sea, se sentía arrepentido, pues, de que pues su país le hiciera eso a México. Así, bueno, ahorita como les estoy diciendo eso. Y el estadounidense pues no estaba de acuerdo con eso, con los planes que tenían los estadounidenses en anexar por completo a México. Ellos no, o sea, el estadounidense les dijo al presidente que nada más tuviera nada más el norte, que no tuviera todo el territorio mexicano. Y que nada más tuviera Texas y California, nada más. Y eso hicieron los estadounidenses, eso hicieron. Y al final México se convirtió en una potencia. Pero no lo vayan a interpretar de que yo apoyo a Santana, o sea, no lo apoyo exactamente, no lo apoyo. Ya sé que Santana ya está muerto, sí, pero así de que yo lo apoyo a él, no. De que estoy de acuerdo de que Santana al territorio a Estados Unidos, pues en realidad no es, o sea, no estoy del lado de él. O sea, si yo estuviera con Santana, yo no estuviera de acuerdo en venderle territorio mexicano a Estados Unidos, nada más en la parte del norte. Yo no estuviera de acuerdo con eso, porque eso ya es traición a la patria. Y aparte de eso ya es vender al país, pues, a manos de potencias extranjeras de aquel tiempo. Yo no estuviera de acuerdo con eso, aunque México sufre consecuencias, sí, pero eso no me va a imponer de que a huevo una potencia me va a obligar vender mis territorios a ese país. A mí no me importa. Y aunque quisieran, pues obviamente están muy equivocados. Porque es como si México también hiciera lo mismo con Estados Unidos. O sea, de lanzarle una contraofensiva a Estados Unidos. A Estados Unidos no le va a gustar. Pero ¿por qué a nosotros sí nos hizo? Porque a huevo quería más territorio, porque a huevo quería expandirse territorialmente, porque a huevo quería el oro, los recursos naturales que había en el sur, en California y Texas. O sea, a Estados Unidos nomás le importaba eso, nada más. O sea, lo hicieron por intereses, no lo hicieron ni por gusto, no lo hicieron ni por otra cosa, lo hicieron por eso, por interés nada más. Y mira, ¿cómo ha llegado a Estados Unidos? Ya es una potencia. Pero imagínense de que México le hiciera lo mismo. O sea, imagínense un mundo al revés. Imagínense que México le lanzaría una ofensiva o una contraofensiva a Estados Unidos así. Tomar por ejemplo, o sea, una vez que nos quitaron el California y Texas, imagínense que México se expanda hacia el norte hasta el estado de Washington o tomando Florida, Luisiana, este, Nueva Orleans y entre otros estados más de Estados Unidos. Estados Unidos no le va a gustar. O que el ejército mexicano tome la capital de Washington DC. Pues los mismos gringos no les va a gustar. Tampoco a nosotros no nos gusta de que Estados Unidos nos siga chingando. O sea, de que quiera comprarle más territorio a México, o que se quiera adueñar menos el país de México, o que quiera robarle sus recursos, y que el pueblo mexicano sea pobre y mientras que en Estados Unidos sean ricos. O sea, robando el territorio nacional, robando los recursos naturales de ese país, violando su soberanía tan fácilmente, anexar al país que tiene tensiones con el otro país, pues en realidad está mal Estados Unidos, está muy mal. Porque, o sea, en su constitución, incluso en su política exterior, claramente así lo dicen, de que si Estados Unidos tenga una crisis económica, la única forma para resolver la crisis económica de Estados Unidos es invadiendo países extranjeros. De hecho, hay un video. Hay un video que tengo aquí para ustedes, aparte de este. Miren.
México, a diferencia de Estados Unidos, no necesita invadir países, saquear sus recursos, ni imponer gobiernos títeres para demostrar su grandeza. Nuestra tierra es la cuna de civilizaciones que escribieron la historia antes de que el imperialismo norteamericano siquiera existiera. Mientras Estados Unidos construye su sueño americano, explotando a naciones enteras, México es símbolo de resistencia, identidad y orgullo. ¿Qué tiene Estados Unidos que no haya sido tomado a la fuerza? Mientras ellos exportan guerras y hambre disfrazadas de democracia, México exporta cultura, historia y vida. Aquí no necesitamos bombardear para ser recordados. Basta con un platillo típico, una canción de mariachi o una pirámide milenaria para conquistar corazones. Estados Unidos, con su obsesión por el control global, jamás podrá igualar la esencia de un país como México, que brilla por lo que es, no por lo que quita a los demás. Que quede claro, la grandeza no se compra, se hereda. México, a diferencia... Ahí está, Estados Unidos tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer exactamente lo mismo que hace México, pues, nosotros no necesitamos bombardear países para ser recordados, México no necesita eso, porque México México tiene una diversidad cultural. México es rico por su cultura y su gastronomía. Nosotros tenemos, en México estuvimos gobernados por diferentes civilizaciones. México estaba lleno de diferentes civilizaciones mesoamericanas. ¿Y en Estados Unidos qué? Ellos no tienen. Y aparte de los nativos americanos que Estados Unidos tuvo, pues obviamente ellos habitaban nada más al norte de México y al sur de Estados Unidos, como en las partes desérticas, pues. Y como en ese tiempo ahí donde habitaban los nativos americanos, pues obviamente eran propiedades de México. Como les dije, California y Texas eran propiedades de México. Arizona, Nuevo México, Nevada, y entre Colorado y entre otros más eran parte de México. Aún no le pertenecían realmente a Estados Unidos. Los nativos americanos habitaban al norte de México, incluso al sur de Estados Unidos, nada más en las zonas desérticas, pues. Que esa ya era otra civilización, pero los que habitaban en el sur, pues obviamente era diferente, porque había áreas verdes, habían templos, pirámides. De hecho, en México todavía existen todavía templos, pirámides y civilizaciones mesoamericanas que todavía siguen hasta la fecha, que todavía no se han deteriorado después de 500 años, desde que llegaron los españoles a México en 1519 hasta 1521. Todos los templos y pirámides de cada civilización no fueron tumbadas, derribadas o destruidas por los españoles. Muchos se quedaron pues en pie, pero como empezaron a llenar pero como la vegetación empezó a empezaron a verse como ya las pirámides ya como verdes, como si fueran como cerros, colinas, así, se veían así, pero sí. México tiene muchas civilizaciones mesoamericanas. México es rico por su cultura y por gastronomía, incluso en ciudades milenarias que todavía se mantienen en pie, como Chichén Itzá, Palenque, el Templo Mayor allá de la Ciudad de México, Tenochtitlan. También ¿qué más? Calamul y otras ciudades más de Mesoamérica también. México no necesita, pues, como yo les dije, no necesita pues bombardear países extranjeros, violar su soberanía, saquear sus recursos, poner títeres por estadounidenses. México no necesita eso, no lo necesita, porque México es un país neutral. México es rico por su cultura y su gastronomía. Incluso también en sus ciudades milenarias de hace 500 años. México es el país más reconocido internacionalmente. No como en Estados Unidos, que los gringos son recordados, pero
por hacer esas cosas, como ya les dije, en saquear los recursos naturales de otros países, violar las soberanías de otros países, poner títeres proestadounidenses en países extranjeros o poner bases militares allí. México no necesita eso. O sea, Estados Unidos lo quiere hacer por su gusto, lo quiere hacer por su interés, por sus caprichos, por sus pendejadas, pues, porque en la política exterior estadounidense claramente lo dice allí, pero en México es otra cosa. En México somos reconocidos internacionalmente por diferentes motivos. Mientras que en Estados Unidos, no, hombre, es un pinche país peor. Yo soy muy antiestadounidense. A mí no me importa si alguien me dice, ay, no, es que no te tienes que, no te juntes con Rusia, júntete con Estados Unidos. O sea, me vale madres. Me vale madres porque, o sea, para ti, ¿qué te ha hecho Estados Unidos? ¿Qué te ha hecho? A ti ya se te olvidó la historia. Ya se te olvidó. Y aún así sigues apoyando a Estados Unidos, incluso eres su aliado. O sea, ¿hay qué? Porque Estados Unidos es el que provoca las guerras, no México. Y aparte, como Estados Unidos busca caprichos, pues, o sea, culpar a otras naciones, pues, lo que está pasando en el país norteamericano, eso del pinche fentanilo, toda esa madre, pues también los mismos gringos también consumen el fentanilo, también ellos hacen esa droga. Y lo que quieren los conservadores estadounidenses, o sea, los derechistas de allá, es que quieren culpar a México de eso. Obviamente eso está mal. Está mal. O sea, a Estados Unidos no le importa su pinche gente. No le importa su gente. Lo que a ellos les importa es el dinero. Es el dinero y sus recursos. Y cuando Estados Unidos está en una crisis económica, lo único que hace es invadir países para proteger los intereses y la economía estadounidense. Así. Por eso bombardean muchos países. Por eso quieren poner títeres proestadounidenses cuando ven a esos países, cuando ven a esos líderes mundiales como sanguinarios, como dictadores, como esto, aquello. Por eso Estados Unidos los quieren destituir. Aunque Estados Unidos no tiene que ver con eso, pero como Estados Unidos es metiche, pues se involucra. Y por eso destituye a presidentes normales y pone presidentes proestadounidenses. Y eso, pues, o sea, lo que está haciendo es convertir a ese líder y a ese país que Estados Unidos quiere, pues, adueñarse de esos países como si fuera como parte de su colonia, pues, o como parte de su tierra. O sea, lo que quiere es que ese país extranjero, incluso ese líder o ese gobierno, o sea, es convertirlos en títeres, pues. O sea, todo lo que diga Estados Unidos, ese país tiene que obedecerlo. Así está el mundo realmente. Nada más para los países que son aliados o que le tengan más confiable a Estados Unidos, nada más. Pero los que son antiestadounidenses, obviamente ellos lo saben bien. Ellos saben lo lado oscuro que tiene Estados Unidos. Es cuando alguien te dice, no confíes tanto en la gente, o sea, porque no siempre la gente puede ser buena. O sea, hágalo lo mismo, pero con países extranjeros, así como Estados Unidos, Francia o Reino Unido. Compáralo así con ellos. Y verán que les estoy diciendo que lo que les estoy diciendo es verdad. Es verdad, de no confiar tanto en esos países. Lo mismo confiar tanto en esos países extranjeros, porque no sabes lo lado bueno y lo lado malo que tiene ese país. O sea, tú lo ves a ese país así como normal, así por el exterior, pero por su interior es otra cosa. Lo mismo que te dicen así, pero con la gente normal, pues, también.